Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. El Real Madrid tiene un problema en el lateral derecho. Tras la lesión de Lucas Vázquez, el Real Madrid desde luego que tiene dilemas internos y serios para ver cómo soluciona este problemón. Con Carvajal a expensas de ver cómo se recupera de sus lesiones musculares y de la última, y con un Álvaro Odriozola que no parece ni mucho menos que sea un jugador de fiar a nivel competitivo al más alto nivel, pues la situación es cuanto menos inquietante. Y por supuesto, lo elemental en primera instancia es ver cómo se recupera en principio el lateral derecho titular del Real Madrid, porque Lucas se pierde la temporada, y vamos a ver cómo es la evolución y progresión del canterano madridista, de Dani Carvajal. Pero en ese sentido, hay que decir que ahora mismo es un problema menor, porque ahora frente al Liverpool no va a estar Dani Carvajal, es decir, que hay que asociar el problema al futuro, al medio y al largo plazo, pero también al futuro más inmediato y al presente, porque vamos a ver qué hace Zinedine Zidane para paliar este problema, para ver cómo compite mejor el equipo en esa zona, y tiene distintas opciones para poderlo hacer, distintas opciones, y luego yo me voy a mojar con cuál me sentiría más cómodo. Pero ahí, a partir de ahí es el míster el que tiene que decidir. Para mí, la opción más natural, y creo que para todos, sería decir, vamos a darle una oportunidad a Odriozola para que se intente consagrar en un gran partido, apostar por el futbolista donostiarra y jugar con defensa de 4, es decir, el mismo sistema táctico que empleó en el partido de ida. Pero en este caso, en vez de Lucas, pues pones a Odriozola con Militao, con Nacho y con Ferland Mendy. Defensa de 4, tal cual. Ahí está, un lateral derecho y un lateral izquierdo. Todo muy natural, muy ordenado. Pero, claro, esa es la cuestión, confiar en Odriozola. Si Zidane dice, a ver cómo me compite, a ver qué me hace, a ver si me la lía casi como contra el Barcelona, pues ahí a lo mejor una opción que además ha usado sería la de probar con Ferland Mendy en el lateral derecho y en el lateral izquierdo Marcelo, con Nacho y Militao, como digo, de centrales, porque Varane, tal y como os hemos puesto dentro de nuestra cuenta de Instagram con la convocatoria, pues Varane obviamente no va a estar todavía para competir debido al COVID. Otra opción, y sería una opción realmente que a mí me encaja en tanto en cuanto arriesgas pero menos, porque intentas un poco nutrir y poblar la defensa en todos sus ámbitos y sentidos, sería la opción de poner a Odriozola pero con defensa de 3 centrales, es decir, Odriozola, Militao, Nacho y Mendy. Intentar cubrir de la mejor manera posible, incluir a Marcelo y cuidar a tus laterales ofensivos, que Odriozola y Marcelo evidentemente son laterales ofensivos, metiendo a Mendy en el central izquierdo, que también ha demostrado hacerlo muy bien, ser totalmente fiable, intentar por ahí cubrir al equipo. Pero algunos diréis, bueno, sí, pero igualmente se las va a tener que ver, con un Sadio Mané, se las va a tener que ver con Robertson cruzando ese lateral izquierdo, obviamente, pero no es lo mismo hacer una defensa de 4 que una defensa de 5. Por lo tanto, dos conclusiones muy claras. Una, si tuviera que apostar por algún tipo de defensa para el partido frente al Liverpool, mi defensa sería de 5. Tal cual. Además hay que tener en cuenta que vas con marcador a favor. Y no digo que el Real Madrid tenga que meter el culo en la portería de Thibaut Courtois, pero sí que creo que el Real Madrid va a tener que en algunos momentos y tránsitos del partido defenderse un poco como gato panza arriba, ¿no? Algunas situaciones de bombardeo, mucho juego de extremos, el Liverpool ya sabemos que intenta generar superioridad y unos para unos. Por un lado Salah con Arnold, por el otro, como digo, Robertson con Sadio Mané. En fin, ahí va a tenerse que cubrir un poquito las espaldas a nivel grupal Zinedine Zidane. Y la otra conclusión, y esta ya va al medio y a largo plazo sobre todo, es que el Real Madrid va a tener que fichar un lateral derecho. Y como os dije en el vídeo de los laterales derechos, pues hay que empezar a explorar el mercado de grandes laterales derechos, de otros laterales derechos que a lo mejor no son laterales derechos de enjundia, pero que te pueden competir bien y hacer buena labor dentro de esa zona, porque Lucas Vázquez no parece que vaya a renovar. A día de hoy yo no he escuchado nada en sentido contrario. Carvajal lleva más lesiones musculares que nunca esta temporada y por una cuestión física, más allá de lo futbolístico, ahora mismo no es de fiar. Y luego el caso de Álvaro Odriozola, que es de perogrullo. Odriozola ahora mismo es un jugador que no está para competir al máximo nivel, no está para dar la talla.
Y si lo pensamos, es que realmente nunca lo ha estado en el Real Madrid, más allá de que ha tenido algunos momentos que puede hacer algunos partidos decentes, pero frente a equipos de otro tipo de exigencia. Así que dejadme vuestros comentarios, cómo respiráis con el tema del lateral derecho, qué defensa sacaríais para el encuentro frente al Liverpool, sobre todo la defensa. Bueno, si me queréis decir el 11, pues me lo decís, evidentemente estaré encantado de leeros, así que dejad vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.